Bueno, muchas gracias. En primer lugar, naturalmente, a la Fundación Castilla y León por esta magnífica iniciativa Nostra Aemundi, en la que nuestra fundación aporta un pequeño grano de arena también con el material del que disponemos y que se ha puesto a disposición también de este magnífico proyecto. Y las gracias, naturalmente, también a María José. Nos conocemos ya hace muchos años, incluso pasó efectivamente por Aguilar, por uno de esos cursos que dedicamos precisamente al románico fuera de contexto, donde se analizaron distintas obras de este patrimonio románico, en este caso a nivel de todo el conjunto de España, en uno de aquellos cursos. Yo me gustaría plantear, voy a intentar ajustarme al tiempo, esta conferencia hablando un poco del románico palentino como si de un puzzle se tratara. Puzzle en el que contamos ahora mismo con unas 240 piezas, que son los testimonios que tenemos ahora mismo catalogados. Sí que quiero desterrar una idea, ese mantra que funciona tan bien cuando hablamos del románico palentino, de que es la mayor concentración de iglesias del mundo. Siempre que vengo a Palencia lo digo, es mentira. Es mentira, hay que decirlo claro, ¿no? Es un eslogan que se lanzó allá por los años 60, un periodista y escritor, que triunfó. La verdad es que hay que reconocer que hicimos los palentinos muy buen uso de ello, y gracias a esa manida frase ya del románico palentino, la mayor concentración de iglesias de Europa, pues nuestro románico se ha conocido efectivamente en toda España. Pero no hay que hablar de una cuestión de cantidad. Si hablamos de una cuestión de cantidad, no estamos a la cabeza ni mucho menos de lo que es el románico en nuestro país. Ni tan siquiera no somos ni la mayor concentración de iglesias románicas del mundo, ni de España y ni de Castilla y León. Acabo de decir que tenemos 240 testimonios románicos, pero es que Soria tiene más de 400, creo que son 411 lo que se catalogamos en su día. Segovia anda por los 430 y tantos por ahí. Digo que no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Tenemos un románico muy bueno. Podríamos hacer un manual del arte románico sin salir de nuestra provincia y explicarlo desde los tanteos iniciales de lo que es el estilo, es decir, desde lo que es el primer románico, desde la década de 1030, el 34 aproximadamente, que es la cripta de la catedral, hasta la gran eclosión que se produce en el entorno ya casi de 1200. Es decir, tenemos todo el abanico de lo que es el románico, con obras señeras, obras de magnífica calidad, de primerísima calidad, tanto desde el punto de vista arquitectónico como escultórico. Eso, digamos, vaya por delante y que quede claro, ¿no? Bien, decía que cuando hablamos del románico palentino, me gustaría en este caso plantearlo como un puzzle en el que tenemos esas 240 piezas, pero que nos faltan piezas para acabar de completar ese puzzle. Esas piezas salieron un día de nuestra provincia, algunas se quedaron en España, pasaron a engrosar los fondos de algunos de los grandes museos, el Museo Arqueológico Nacional o alguna colección incluso particular, como la de Frederic Marès, y otras son testimonios que salieron fuera de nuestras fronteras nacionales. En este caso yo me voy a centrar, por cuestiones de tiempo y demás, en aquellos que fueron a parar a colecciones y museos de Estados Unidos. Tenemos, digamos, dos tipos de piezas, aquellas de las que conocemos su procedencia y su ubicación actual, y aquellas de las que sabemos su ubicación actual, pero no conocemos su procedencia exacta. Algunas, incluso de las que voy a poner aquí, vamos a poder ajustarlas un poco más a este puzzle y intuir un poco más de dónde pudieron salir, ¿no? Voy a empezar precisamente con quizá la más problemática de todas. Esta sería esa imagen del puzzle, ¿no?, que queremos componer, donde hay alguna imagen que no encaja. Esta es una de ellas. Este es el Cristo que habitualmente aparece como procedente del convento de Santa Clara de Astudillo. El convento de Santa Clara de Astudillos, como quizá muchos de ustedes conozcan, es una fundación de mediados del siglo XIV, de 1354, si no me equivoco mal, de doña María de Padilla, la favorita, digamos, de Pedro I el Cruel. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que este crucifijo, si estuvo allí, no corresponde a la época fundacional, tuvo que venir de otro sitio, ¿no? Pero los datos son muy contradictorios. Es una talla excepcional, probablemente quizá el mejor crucifijo románico hispano, si es que es realmente hispano.
Es una talla excepcional de estar realizada en madera de pino, lo que es la cruz, que está pintada también por el reverso, como pueden ver ahí en la diapositiva, y en la parte de lo que es propiamente el Cristo está tallado en madera de roble, además con añadidos de pergamino en las zonas de las intersecciones de los brazos, con restos de policromía original todavía, con el uso de estaño también para la hora de la decoración de la cruz. Pero decía que las noticias son bastante contradictorias. De hecho, en la propia página web del Metropolitan siguen poniendo la procedencia del convento de Santa Clara de Estudillo, pero dice que es una procedencia dudosa, que la fuente de información, digamos, no es de fiar, no es fiable, dice concretamente, ¿no? Esta pieza ingresa en el museo en 1935, a través de este personaje al que hemos visto ya antes, Arthur Vine. En el año 1936, es decir, el año siguiente, James Joseph Rorimer, que era conservador y que luego fue director del Metropolitan, escribe un pequeño articulillo en el boletín del Metropolitan, donde dice textualmente, al hablar de la procedencia de esta pieza, dice, entre comillas, procede de una iglesia en la provincia española de León, donde colgaba detrás de un nicho en forma de herradura en el extremo este de la capilla. Una cosa muy rara, un nicho en forma de herradura. Uno le viene a la mente un ábside prerrománico, digamos, ¿no? Y de la provincia española de León, dice. Pero luego, dice además que sobre la escultura en cuestión había una inscripción, una lápida, una inscripción epigráfica, que con la fecha del año 1047, que hacía referencia a la época de ejecución de la pieza. Lógicamente, esa fecha tan temprana no cuadra con lo que es el desarrollo, digamos, el estilo de la pieza, ¿no? El estilo de la pieza, esta pieza se fecha en el tercer cuarto del siglo XII. Guarda mucha semejanza con una pieza en marfil, con el díptico del obispo Gundisalvo Menéndez de Oviedo. Es un díptico que tiene unas placas en marfil, una de ellas decorada con un calvario. El Cristo de ese calvario guarda mucha semejanza con este Cristo realizado en madera. Entonces se ha puesto, digamos que a la hora de datar este Cristo se ha puesto como referencia ese díptico asturiano que está fechado en la época del propio obispo Gundisalvo, que ocupa la sede episcopal de Oviedo entre 1162 y 1174. Por lo tanto, esa es la fecha, digamos, o el marco cronológico en el que se ha incluido esta pieza. Entonces, si no procedía del convento de Santa Clara, porque hay unos datos muy curiosos, ¿no? Y es que todos aquellos viajeros eruditos que pasan por Astudillo y que describen el convento de Santa Clara, ninguno menciona esta pieza. Menciona la sillería, que luego se desperdigó, se desmembró y acabó en varios museos también en Estados Unidos y en la misión de San Diego, aparte de los 4 sitiales que pasaron al Museo Arqueológico Nacional, pero del Cristo ni rastro. Francisco de Simón y Nieto, erudito palentino, que visita el monasterio en 1896, cuando lo describe la sillería, la menciona, pero no cita el Cristo. Pocos años después, en 1903, la excursión que realizan Vicente Lampérez y otros miembros de la Sociedad Española de Excursiones, que se alojan en Fromista, por ejemplo, y desde allí recorren varios lugares, recorren Carrión, Villasirga, Santoyo, Támara, el propio Astudillo. Cuando van al monasterio, al convento de las Clarisas, tampoco mencionan el Cristo. Es curioso porque ahí sí que tienen interés en ver una arqueta que las propias monjas les dicen que, bueno, que si están interesados en comprarla se la enseñan, pero que si no, no. Lógicamente no se la enseñaron, ¿no? Vicente Lampérez dice en el mismo texto, oído no, o atención a los chamarileros, ¿no? Que ahí hay una pieza que está a la venta. En el año 1907, por ejemplo, Bernardino Martín Mínguez, que es el que se le encarga el primer catálogo monumental de la provincia, que nunca se publicó, está manuscrito simplemente, no se publicó porque a la Comisión de Monumentos de Palencia no les gustó, es un catálogo muy incompleto y encargó, digamos, el catálogo que hoy conocemos de la provincia de Palencia, el catálogo monumental, a Rafael Navarro García, que en el año 30 se publica el primer tomo, digamos, del primer fascículo de ese catálogo monumental de la provincia de Palencia, centrado en en este caso, en partidos judiciales de Astudillo y de Frechilla, y tampoco se cita esta pieza. Por lo tanto, es bastante sospechosa esa procedencia. David Simon, que es un investigador
americano, residente en España, ahora mismo en un pueblecito cerca de Jaca, estudió en su día, escribió un artículo en la revista Gesta en el año 1973, le tocó analizar esta pieza, y él recogió información del propio Metropolitan donde se decía que, según el testimonio del vendedor, en este caso Arthur Vine, la pieza procedía de una capilla del convento de Santa Clara de Astudillo y que se encontraba detrás de un retablo del siglo XVIII. Una capilla, no sabemos si es cierto qué capilla, porque la iglesia es una iglesia de nave única, con la cabecera, con un retablo que sí se describe en estas crónicas o en estas visitas que realizan los distintos personajes a los que he hecho mención de antes, estos eruditos, ¿no? Se conservó, ¿realmente procede de Astudillo? Bueno, pudiera proceder de la ermita del Santo Cristo de Torremarte, por ejemplo, que es una iglesia románica, una ermita románica a las afueras de Astudillo, entre Astudillo y Santoyo, pero claro, la advocación de Santo Cristo de Torremarte es una advocación mucho más moderna, es a partir del siglo XVII. Hasta entonces la advocación de ese lugar era Santa María, y tampoco hay testimonio, digamos, de nadie que citara este crucificado allí. Por lo tanto, ¿de dónde procede realmente este Cristo supuestamente de Astudillo? Pues realmente es una de estas piezas que hoy por hoy no encaja en ese puzzle del románico palentino. Sí que encajan las siguientes obras que vamos a ver ahora, si es que esto pasa, porque... ahora. Las siguientes piezas, empezamos con esta, que procede de la antigua abadía de Levanza y que se encuentra en el Ford Art Museum de Harvard, de la Universidad de Harvard. Esta abadía de Santa María de Levanza es una de las fundaciones más antiguas de aquí del Palencia, está en la zona de la Pernía, al norte de Cervera de Pisuerga. Es una fundación antigua que data del siglo X, del año 932. El conde de Liébana, Alfonso Ordóñez, y su mujer Justa donan al abad Gundisalo y a sus monjes el lugar de Levanza con sus iglesias y términos. Y a partir de esos momentos parece ser que tenemos que pensar en una primera construcción, vamos a decir prerrománica, que lógicamente no se ha conservado. No se ha conservado porque, entre otras cosas, en el último cuarto del siglo XII, a partir de 1173, se empieza a renovar esa fábrica monumental. Se empieza a construir de nuevo, a reconstruir la iglesia, el claustro y las otras dependencias. De hecho, el obispo palentino Raimundo II, en 1179, concede indulgencias a todos aquellos que aporten, vamos a decir, mano de obra para la obra que se estaba realizando en Santa María de Levanza. Y debió surtir efecto esa conmutación de penas, digamos, de las indulgencias, porque uno de los personajes que probablemente acude a esa llamada es el caballero Rodrigo Gustios. Rodrigo Gustios, sabemos por una inscripción a la que haré referencia ahora, que patrocinó los dos capiteles a los que me voy a referir ahora y el arco que volteaba sobre ellos, que no era ni más ni menos que el arco triunfal que daba acceso a la capilla mayor, ¿no? Esta abadía sufrió una transformación radical a finales, en el último cuarto del siglo XVIII, por expreso deseo del monarca, de Carlos III, que parece ser que era gran devoto de la Virgen de Levanza, y a costa de la hacienda real, se manda reconstruir la abadía de Levanza. Empiezan primero por lo que es la parte de residencia de los canónigos, porque hay que decir que a partir del reinado de Alfonso VIII concede el condado de Pernía o de la Pernía a los obispos palentinos, de momento que a partir de esos momentos los abades de Levanza van a formar parte del cabildo catedralicio. En esa época, me refería, en la época de Carlos III, se ordena reformar completamente el edificio románico debía estar en un estado lamentable. Carlos III tiene un empeño especial en que se mantenga la iglesia antigua. La iglesia debía estar en un estado bastante lamentable porque la correspondencia que existe entre Francisco Balsania, que es el arquitecto que da los planos, las trazas, que mantiene con Sabatini, que era, digamos, un poco el superintendente, digamos, el que supervisaba todas estas obras, hay un empeño especial del rey en que se mantenga la iglesia antigua. Y si la iglesia no se podía mantener, por lo menos señala que se mantengan aquellos elementos antiguos, del edificio antiguo, que se integren o se mantengan en el edificio nuevo, ¿no?
Hay una carta, por ejemplo, del 7 de junio en el que Balsania indica a Sabatini que han dado con los sepulcros de los fundadores, no de los fundadores, con el sepulcro de Rodrigo Gustios y de dos familiares, que se supone que puede ser uno de sus hijos y su mujer, ¿no? El 27 de agosto del mismo año, estamos hablando del año 1780, dirige otra carta a Balsania a Sabatini en la que dice textualmente: habiéndose procedido al derribo de esta iglesia con el cuidado que usted me encarga en el 1 del pasado mes, el mes de julio, no se ha encontrado más monumento ni lápida a no ser en la imposta del arco de la capilla mayor, donde se hallaban unos capiteles góticos llenos de figuras, en cuyos abacos están las inscripciones siguientes: en el lado del Evangelio, Petrus Caro; en el lado de la epístola, Isto Arco. Ahora comentaremos cómo se completan estas inscripciones, que son las que mantienen los capiteles, ¿no? El destino de la abadía, la verdad es que no, o por lo menos el estado pujante, digamos, de la nueva construcción que se había construido o se había levantado en estos momentos finales del siglo XVIII, no duró mucho, porque durante el año 1808 las tropas francesas toman el edificio y cometen toda clase de tropelías, ¿no? Luego llega la exclaustración en época de Mendizábal y en 1863 el conjunto se pone a la venta. Pasa por varios propietarios hasta recaer en el año 1896 en Antonio Agustín García, cuyo hijo, Antonio Agustín Costa, es el que en el año 1926 va a vender los dos capiteles románicos a Arthur Vine. Y a partir de esos momentos salen de España con destino a Estados Unidos. Es curioso porque ese mismo año, 1926, la mujer de Arthur Vine, Mildred Stapley Vine, había escrito un libro titulado La escultura de los capiteles españoles, serie de modelos labrados en los siglos VI al XVI, en el cual ya se incluye una lámina de estos capiteles de Levanza. Ese mismo año de 1926, por ejemplo, el anuario del Four Arm Mission incluye ya una mención a ambos capiteles, y al año siguiente, en 1927, es Arthur Kingsley Porter el que los va a dar a conocer. Arthur Vine se los vendió a Paul Schatz, y a través del foro, cuando ingresaron en este museo de Harvard. Es curioso porque Porter dice que cuando los capiteles son vendidos por este propietario, por Antonio Agustín Costa, que había convertido el lugar en una hospedería turística, luego pasó por venta en 1943, se lo vendió al obispado de Palencia, que creó allí un seminario menor que estuvo activo hasta 1959. Porter dice que cuando se quitan estos capiteles por parte del propietario para venderlos, coloca otros de la misma época, otros antiguos, pero de eso sí que no tenemos noticia ninguna. Sí que tenemos como testimonio antiguo esta imagen que pongo aquí, que se conserva en la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que corresponde a la localización in situ de los capiteles, una fotografía que hace Aurelio de Colmenares, el conde de Polentinos, que recorrió la zona y tenía un archivo fotográfico que se fecha entre los años finales del siglo XIX y el año 1930. El fondo fotográfico pasó luego al Instituto de Patrimonio Cultural de España, y ahí hay dos fotografías hechas por el conde de Polentinos donde aparecen estos dos capiteles en la ubicación en los que se habían colocado, o en la que se habían colocado después de la reforma que se había hecho en el siglo XVIII. Son las dos únicas imágenes que tenemos de estas piezas colocadas in situ, que son estos que ven aquí. Son dos capiteles interesantísimos porque nos dan la clave para identificar la labor de uno de los maestros principales del Estado románico palentino, y además de ubicarlo en un horizonte cronológico muy concreto. Estos capiteles que ven aquí, uno de ellos se decora con esta imagen en la cara frontal de Cristo, está mostrando las llagas de la pasión. Cristo se manifiesta, digamos, como juez y como redentor, una iconografía que en territorio francés, ya en el románico francés, ya se ha empezado a utilizar, digamos, en la década de 1130, en Boissier d'Ordogne, por ejemplo, en su tímpano, poquito año después incluso en Saint-Denis de París,
pero que triunfa también dentro del románico hispano, ¿no? El Pórtico de la Gloria, por ejemplo, que es la representación de Cristo de esta manera. Hablamos de 1188, estos capiteles son un poquito incluso anteriores, ¿no? Es una iconografía en la que aparece, insisto, Cristo mostrando las llagas, acompañado del tetramorfos, es decir, de los símbolos de los 4 evangelistas que ven alrededor, que soportan la mandorla que envuelve la figura de Cristo, y en los laterales están situados las figuras de unos apóstoles soportando los instrumentos de la pasión. Normalmente, cuando encontramos estas representaciones de Cristo de esta manera, que es la segunda venida de Cristo, la segunda parusía, suelen ser ángeles los que portan los instrumentos de la pasión. La columna, la cruz, la corona de espinas, etc., como aparece, digamos, en el Pórtico de la Gloria o en estas portadas francesas a las que me he referido antes, ¿no? Pero es más raro encontrar, digamos, a apóstoles soportando esos instrumentos. Y en la parte de arriba tiene una inscripción que corre por aquí, que dice Petrus caro prior, fecit ista ecclesia, edomus, e claustra, e omnia, y otras dependencias, digamos, y que es la referencia que daba Balsania solamente de una visión parcial, digamos, de esa inscripción, pero que ahora se puede ver claramente. El otro capitel, con el que hacía Pandan, con el que hacía pareja, ambos estaban colocados en el edificio románico en el arco triunfal, es decir, en el acceso a la capilla mayor de la primitiva iglesia románica, de la cual no se conservó o no se ha conservado absolutamente nada. El otro, que es el de las Marías ante sepulcro, que es el que tiene al lado, luego iremos uno por uno, pero sí vemos aquí el lateral con los apóstoles que portan esta cruz característica de doble travesaño, y el otro lateral con los otros 2 apóstoles que portan los otros instrumentos de la pasión. Es interesante estos 2 capiteles porque nos dan la fecha. Esta inscripción a la que he hecho referencia antes, la que corre por encima del capitel del Cristo triunfante, vamos a decirlo así, Petrus caro, fecit, esta iglesia, etcétera, etcétera, acaba con la referencia cronológica, la era 1223, que corresponde al año 1185. Esto ya sirvió a Miguel Ángel García Guinea en su día para fechar la labor de uno de los maestros que él denominó como maestro de Moarbes de Ojeda, es decir, el maestro que realiza el apostolado de Moarbes. Porque, si se dan cuenta, es un maestro que se caracteriza o se identifica muy bien por el tratamiento de los rostros, esta forma de hacer las bocas como en forma de pico, que es la misma que tiene el apostolado de Moarbes de Ojeda, la misma que tiene las Marías del mismo capitel, es un elemento que identifica muy bien la labor de este maestro y que lo vemos trabajando no solamente en el caso de Moarbes de Ojeda, que quizás sea la obra de mayor envergadura que ejecutó y a la cual se la da precisamente esa referencia cronológica relativa de 1185, porque es la que aparece en los capiteles de Levanza y la que nos sirve, digamos, para datar todas aquellas obras en las que interviene este maestro, con este estilo tan particular. Esta es la portada. Y estos capiteles, por ejemplo, que están en Dehesa de Romanos, Montoto de Ojeda o Gama, son piezas ejecutadas por este mismo maestro o este mismo taller, como queramos denominarlo, ¿no? Tenemos además una referencia, un hito cronológico más que nos ayuda todavía a fijar más la actividad de este artista, que es la iglesia de Gama, donde tenemos una inscripción del año 1190 en la portada que se ajusta perfectamente, digamos, a estos momentos de finales, digamos, o segunda mitad de la década de 1180 para fijar la labor de este maestro, que además el hecho de realizar esa portada de Moarbes, la cual sigue el mismo modelo, digamos, inspira en la portada de Santiago de Carrión de los Condes, con ese magnífico apostolado que hay allí. La portada de Carrión se fecha en la década de 1160-1170, porque el maestro que allí trabaja, o esa portada, digamos, que debió suponer un hito en la época, porque luego motivos que allí aparecen se interpretaron por otros maestros en otras iglesias del norte de Palencia, incluso del sur de Cantabria. Uno de esos maestros que copia los motivos de Santiago de Carrión es el maestro Covaterio, que trabaja en la abadía de Santa María de Piasca, en la Liébana. Y allí tenemos una inscripción de consagración del año 1172. Como quiera que en Piasca encontramos los elementos ya, digamos, que evocan Santiago de Carrión, eso dio pie en su día ya al investigador americano, a James de Emilio, a fijar la cronología de Carrión, de Santiago de Carrión, en esa década de 1160-1170, con lo cual encaja bien esta fecha de 1180 de este maestro
de 1185 de Morbes de Ojeda, que efectivamente conoció y que se podemos decir casi hasta copió a su manera la portada de Carrión, ¿no? Por lo tanto, son unos capiteles que los podemos encajar muy bien dentro de ese puzzle de que es el románico palentino, y además son dos capiteles seguramente que el maestro que los ejecutó se inspiró en los capiteles que vio en la iglesia de Santa María la Real de Aguilar de Campo. Santa María la Real de Aguilar de Campo tiene el capitel que llamamos del Cristo Triunfante, que fue ejecutado por el mejor maestro que trabajó en Aguilar. Es un maestro que redesarrolló su actividad entre Ávila, Carrión y Aguilar. En Ávila trabaja en el cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, en la Basílica de San Vicente. En Carrión trabaja en la portada de Santiago, sobre todo en la arquivolta. Y en Aguilar ejecuta los mejores capiteles de la iglesia, que son estos dos que tenemos aquí, que ofrece dudas. Su cronología se fecha pues en esa década de 1170 aproximadamente, pero no sabemos si es lo primero que hacen los premonstratenses cuando llegan o es lo último que hacen la comunidad que ocupaba antes el monasterio, porque Aguilar a partir de 1173 es ocupado por los premonstratenses. Había sido donado el monasterio, que ya existía desde el siglo XI por lo menos, a esta comunidad o a esta orden por Alfonso VIII en 1169, pero un intervalo ahí de 4 años de litigios entre los premonstratenses y los monjes que ocupaban antes el monasterio, que no sabemos muy poco de ellos, no sabemos realmente de qué orden eran, o si eran canónicos o qué, y de dónde venían. Hay mucha confusión ahí al respecto. Probablemente estos capiteles sean ya ejecutados por los propios premonstratenses a partir de su asentamiento ya en Aguilar en 1173. En cualquier caso, estos dos capiteles decoraban el arco triunfal de la iglesia de Aguilar, y ambos, digamos, son la misma temática que utilizó el maestro de Moarbes, seguramente que un decenio con posterioridad, en la iglesia de Santa María de Levante. Este capitel, además del Cristo Triunfante que llamamos de Aguilar, que es la denominación que le dio en su día a Miguel Ángel García Guinea, debió causar también cierto éxito, digamos, en la comarca, porque luego lo vemos reproducido también en algunos tímpanos que hemos conservado, eso sí, descontextualizados. El primero, el de la parte superior, se ha conservado en la torre, empotrado en la torre de la colegiata de Aguilar, que es posterior, y el de abajo está reutilizado en un muro sur de la iglesia de Vascones de Valdivia, que en origen fue románica, pero que fue totalmente reconstruida en época gótica, ¿no? Pero se reutilizó en uno de sus muros ese tímpano. Si nos acercamos o nos metemos en la provincia de Burgos, no muchos kilómetros más allá, en Tablada de Rudrón, en la ermita que hay en la entrada del pueblo, la portada vuelve a repetir este tema, esta representación de Cristo mostrando las llagas con los ángeles portadores de los instrumentos de la pasión. Por lo tanto, esta fórmula que se ensaya, digamos, seguramente por primera vez en esta zona norte de Palencia, cuando hablo del románico palentino me refiero, causó digamos, o gozó de cierto éxito en la época, y de hecho lo copiaron luego otros maestros, digamos, de menor calidad, ¿no? El otro capitel, el de las Marías ante el sepulcro, que es el que tenían aquí en el lateral, corresponde al mismo momento, aparecen las 3 Marías en la cara frontal, 2 de ellas, una de ellas en un lateral, el ángel en el otro lado, y en el lateral que no vemos, en el lateral izquierdo, aparece una figura muy controvertida. Ha sido a veces identificada como un personaje con una azada al hombro, otras veces se ha supuesto que fuera uno de los soldados que aparecen dormidos junto al sepulcro de Cristo, pero no parece que el personaje esté dormido, sino todo lo contrario. Bueno, es una imagen, incluso la interpretación que dio en su día David Simon era que podía ser una representación de Cristo. Cristo se aparece a la Magdalena como un hortelano trabajando el huerto, entonces se ha supuesto que pudiera ser esa imagen. No tengo diapositiva de ello, pero en cualquier caso es algo que todavía no está, digamos, confirmado del todo, ¿no? por la historiografía. El otro caso que conviene, claro, mencionar aquí es el que en este caso me toca más de lleno, ¿no? Que es el caso de Santa María la Real de Aguilar, que esto sí que fue un auténtico despropósito y lo recogió muy bien precisamente María José en su publicación, con esa, se podría hablar de una burocracia de lo absurdo, ¿no? de todos esos
reproches que se hacían la Comisión de Monumentos de Palencia con los miembros de la Academia de Bellas Artes de San Fernando o con la Real Academia de la Historia, sugerencias que no se acomete, en fin, se echan los trastos unos a la cabeza de otros y al final el monasterio pues acabó como acabó, totalmente abandonado, en ruinas, fue objeto de expolio. Un decreto de 1866 prohibió su venta, pero tampoco estaba declarado monumento nacional, con lo cual tampoco se podía intervenir. En fin, fue un cúmulo de circunstancias que motivaron que el monumento pues, se acabara deteriorando. Menos mal que en el año 1871 una comisión del Museo Arqueológico Nacional, ante el abandono y la rapiña que sufría el monasterio, pues decidieron llevarse los capiteles y 2 sepulcros al Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Hay mucha gente que se tira de los pelos diciendo que por qué se lo llevaron, que bueno, mejor está en Madrid que no desperdigado por ahí, y esto sabemos dónde está, porque habrá piezas de las que se expoliaron antes de que llegaran los comisionados del Museo Arqueológico que no sabemos ahora mismo dónde fueron a parar. De hecho, hace en el 2022 creo que fue, ¿no, Javier? Cuando ingresó en el museo de aquí de Palencia, un capitel casi con toda probabilidad procede de Santa María la Real. Es un capitel que en su día, curiosamente, lo incluyó en su tesis doctoral José Luis Hernando Garrido cuando hizo la tesis doctoral del Monasterio de Aguilar, pero lo trató como de procedencia desconocida. Incluso en otras publicaciones posteriores, hasta que hace poquitos años, iba a salir a la venta, su propietario había pedido permiso de exportación, pero el Estado ejerció el derecho de tanteo y compró la pieza que está en el Museo de Palencia, que es una pieza muy interesante, además, porque efectivamente sigue lo que es el esquema compositivo de algunos de los capiteles del claustro de Aguilar, que además luego es una pieza que se copia en esta iglesia que mencioné antes de Santa María de Piesca, en uno de los arquerías laterales del presbiterio, ¿no? Pero bueno, de Aguilar fue un despropósito que permitió pues eso, que el monasterio quedara abandonado, que fuera objeto de rapiña, y se llevaron a Madrid un total de 9 capiteles pareados del claustro, 8 capiteles troceados, o fragmentos mejor dicho, 5 impostas, 2 columnas, una de ellas de la sala capitular donde estaba la firma de un tal Doménicos y la fecha de 1209, que sirve para fechar la segunda fase tardorrománica del edificio, y los 6 capiteles de la iglesia. Ahora mismo hay un proyecto de colocar precisamente en la Capilla del Cristo las copias de todos estos capiteles que están en el Museo Arqueológico Nacional. Ya se han hecho las copias y se va a hacer lo que sea un proyecto que se llama el Bosque Románico para que estén las copias permanentemente en Aguilar. ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues porque uno de los capiteles precisamente de aquí, de Aguilar, en el año 1932 creo que fue, pasa a ingresar precisamente los fondos del Mission de Harvard. Esto fue una donación que se hizo precisamente, bueno, había salido de España de forma fraudulenta, entre otras piezas, la famosa lauda sepulcral de Alfonso Ansúrez, que estuvo en el monasterio de San Facundo primitivo de Sagún. Luego esa pieza pasó al cementerio municipal, donde lo ocupó un vecino del pueblo, y luego bueno, esa pieza, ya digo, de forma fraudulenta llegó a Estados Unidos, a Harvard, y luego, bueno, pues ante las denuncias que se ejecutaron y demás, esto lo recogió también María José en su tesis, la lauda de Alfonso Ansúrez retornó a España, pero a cambio se donó una colección de arte, entre otras piezas, pues fueron a parar allí una de las estatuas columnas del monasterio de Antealtares de Santiago de Compostela y uno de los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar, que es este que tienen aquí, y probablemente fue uno de los que decoraron el claustro, este que tienen aquí, que decoraría el claustro, pues emparejado a cualquiera de estos otros que se conservaron in situ. Otros capiteles de los que sabemos la ubicación, pero que no sabemos la procedencia exacta, son 2 capiteles que se conservan en la Walters Art Gallery de Baltimore. Son 2 capiteles palentinos, sin lugar a dudas, y así están catalogados allí y en los artículos que se han escrito después, pero no sabemos a ciencia cierta de qué iglesia proceden, ¿no?
pero podemos ajustar mucho al ambiente, digamos, del que seguramente salieron, ¿no? Estamos hablando de unas piezas que probablemente sean ya, pues eso, del último cuarto, finales del siglo XII. Uno de ellos representa, este que tienen aquí, en la cara frontal, dos individuos que se están enfrentando con escudos, probablemente con porras, no con espadas. Esto que ven aquí seguramente sea una porra. En un lateral aparece un hombre y una mujer, que la mujer sujeta de la mano al Señor. Y en el otro lateral, que no vemos en la fotografía, es una mujer con gesto compungido. Esto es una ordalía, es un juicio de Dios, es un duelo de villanos. Esta iconografía fue identificada en su día por Beatriz Mariño, un artículo ya muy famoso, ¿no? In Palencia non ha batalla pro nura re, se titula, y que habla de estas representaciones, de estas ordalías. El duelo de villanos era un combate reglado mediante el cual el pueblo llano, digamos, era el recurso, el único recurso el que tenía para dirimir diferentes asuntos. Normalmente, se me van a permitir la expresión, asuntos de faldas, asuntos de adulterio. Entonces, solían enfrentarse digamos, los implicados en el asunto, contrataban a unos profesionales, se llamaban campeones, que eran los que se enfrentaban normalmente con escudos, a veces escudos de mimbre y con unas porras. El que ganaba, pues digamos que salía bien parado de esa especie de juicio ordalía. Son prácticas que la Iglesia medieval prohibió, y siempre aparecen en estos contextos relacionados, digamos, con lo negativo, ¿no? Con lo pecaminoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con este tipo de prohibiciones, ¿no? Conocemos muy bien esta temática porque es una temática también casi podemos decir de ámbito exclusivamente palentino, porque lo vemos en la iglesia de Carrión de los Condes de nuevo, el duelo de villanos que aparece en la portada de Carrión, los dos contendientes y la mujer con este gesto compungido que parece ser que es el objeto de la disputa o la que genera, digamos, ese duelo de villanos, que luego se repite en Perazancas de Ojeda, incluso en Arenillas de San Pelayo. Estas dos iglesias, Arenillas y Perazancas de Ojeda, también se inspiran, también evocan la arquivolta de Carrión de los Condes, los temas que allí se expresan. Este es el otro capitel que está también en Baltimore, donde aparece en un lateral dos figuras que meten sus manos en la boca de un león. Esto se ha puesto en relación, lo puso ya en su día en el estudio de estas piezas, el estudio que hizo la investigadora americana Dorothy Glass, y lo ponía en relación con la famosa Boca de la Verità de Santa María in Cosmedin en Roma, y de esos juicios de Dios o esas ordalías que tenían lugar, ¿no? Metía la mano en la boca y si eras inocente pues la sacabas indemne, y si no pues se te quedaba allí, ¿no? Te la mordía el león, ¿no? Hay otras ordalías, la del hierro candente, el agua calda, en fin, todo este tipo de prácticas de la época muy populares, pero que eran perseguidas y prohibidas por la Iglesia. Las prohíbe RQR, lo cual quiere decir que se seguían practicando RQR, ¿no? Este capitel representa ese motivo, y de nuevo nos remite a Carrión. En Carrión, en la iglesia de Santiago, tenemos esa misma representación ejecutada por este maestro que trabaja allí en la década del 60, de 1960, y la vemos también en Arenillas de San Pelayo, donde trabaja un maestro diferente, pero que imita también los temas que ve en Carrión. Esto es muy interesante porque el estilo de esos dos capiteles que hemos visto de Baltimore es muy parecido a estas figuras de Arenillas de San Pelayo, con unos ojos muy saltones, unos ojos almendrados y este tipo de plegados, y muy característico de este taller que trabaja en esta zona del entorno, insisto, de Arenillas de San Pelayo, que ve también un monasterio premonstratense, y seguramente que esos capiteles palentinos proceden de este área. No sabemos de qué iglesia, pero casi con toda seguridad que vinculada a este ambiente de la Ojeda, más o menos por ahí, ¿no? Y estos son otros dos capiteles. Si empezamos el discurso con el Metropolitan y con ese Cristo de procedencia muy dudosa, acabamos con estos dos capiteles también de procedencia palentina, indudable procedencia palentina. Yo recuerdo la primera vez que visité el Metropolitan que estos dos capiteles me llamaron mucho la atención, porque se veía a todas las claras, ahora explicaré por qué, eran de procedencia palentina, pero tenían puesto en el cartelito como norte de España. Pero ahora sí, se sabe que son palentinos, y no sé si han cambiado el cartelito o no, eso no lo sé, pero ya en el año 1973, David Simon escribió un artículo ya identificando estos capiteles como de procedencia palentina, aunque no llegó, digamos, a establecer la conexión directa con los capiteles que luego voy a comentar. Son dos capiteles, me voy a centrar sobre todo en uno, ¿no? Este es un centauro
Sagitario, con un personaje aquí también que porta un arco, ¿no? Y este, que es un personaje que cabalga sobre un león, es el más interesante de los dos. Es un personaje que cabalga sobre un león, y aquí aparece un personaje con un cetro y otro en la parte trasera, aquí ven la imagen de antes, y la parte trasera del mismo capitel, donde un personaje tira de la cola del animal y se lo está cortando con un cuchillo. Las representaciones de un personaje de larga cabellera desquijarando un león, como aparece aquí, son siempre Sansón. Así aparece citado en el libro de los números, nos cuenta cómo Sansón se enfrenta al león, le mata, le desquijara y tal, ¿no? No interviene nadie más. Pero en estos capiteles a los que voy a hacer referencia ahora, que son 15, que se concentran en un área que podríamos decir que coincide con la antigua merindad de Aguilar de Campoo, porque están en lo que es la zona de Palencia, del norte de Palencia, el límite norte de León y el sur de Cantabria, la zona de Valdolea. Ahí encontramos todos los ejemplares. El más meridional es uno que se localizó que estaba en Villaherreros, en la iglesia de Villaherreros, pero que se trasladó, fue vendido a Frederic Marès, está en la colección Marès de Barcelona. Y un caso también quizá que se asemeja mucho, es también vamos a denominarlo también Sansón, que aparece en la iglesia de Torremarte de Astudillo, a la que me he referido antes, y donde el personaje que aparece detrás de Sansón no tira de la cola del animal, sino que sujeta la pata, ¿no? Bueno, eso no cuadra con el pasaje bíblico. El pasaje bíblico solo interviene Sansón, no hay ningún subalterno, digamos, que participe de la matanza, digamos, del león, o de la lucha con el león. El origen pudo estar en Aguilar. Este capitel es de Aguilar, el monasterio de Aguilar, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Tenemos al personaje de larga cabellera, como se representa siempre a Sansón, desquijarando al león, como siempre aparece Sansón, insisto, pero en el lateral un personaje que sostiene la cola. En este caso, la sostiene. Pero si nos acercamos, no hay que irse muy lejos de Aguilar, Valle Espinosa de Aguilar, la misma representación con el personaje que tira de la cola, las Enestrosas de las Quintanillas en Cantabria, en Valdolea, el personaje que tira de la cola, en Rebollo de la Torre lo mismo, y en Cezura ya se introduce una variante, que vamos a ver también en otros capítulos, que es que el personaje no tira de la cola, sino que se la corta al león. Aparece con un cuchillo o con un podón. Y ya la cosa se recomplica muchísimo más en otros casos, como vamos a ver luego, ¿no? Porque aquí ya se introduce un tercer personaje, como hemos visto en los capiteles de Estados Unidos. El personaje que porta una especie, aquí parece una espada, al tiempo que sujeta una pata del león, ¿no? Estos son unos capiteles que aparecieron hace unos poquitos años, detrás de un retablo en Vega de Bur, donde luego aparece Sansón y el personaje que tira de la cola del león que está ahí detrás, que no lo vemos. Este es el ejemplar que está en Villaherreros. Los casos más espectaculares son el de Santo Eufemio de Cozuelos, que es este, es una talla espectacular, un capítulo de una calidad exquisita, y el de Prádanos de Ojeda, que luego veremos, ¿no? La representación ya se complica a más no poder. O sea, aquí aparecen hasta 5 personajes. El supuesto Sansón, desquijarando al león, el personaje con el cetro que aparece aquí, otro personaje agachado que aparece aquí, que sujeta al león, el que está por la parte de atrás, que vemos aquí lateral, que corta la cola con un podón, esto es de vendimiar, y para colmo, una cabeza que no sabemos si emerge o que se está engullendo el propio león. ¿Lo veis aquí? Esto ya es el no va más. Y en Prádanos de Ojeda, que está a poquitos kilómetros de Santo Eufemio de Cozuelos, se copia, por el mismo maestro ejecuta también este capitel igual con el mismo personaje. Hay 15 capiteles con esta representación, todas ellas en un marco, en un radio geográfico. Si marcáramos desde Aguilar de Campoo con un compás un radio de unos 30 kilómetros, ahí tendríamos los 15 ejemplares. Bueno, 14, porque el 15º es el que está en Estados Unidos, el que hemos visto antes, ¿no? Este es otro ejemplar, este está en Collazos de Boedo, es quizá el más tosco de todos en ejecución, pero que indudablemente sigue el mismo motivo. Aquí tienen el personaje con el cetro, sujetando la pata del león, y en el lateral, aunque no lo vemos en la imagen, está el individuo que sostiene la cola. Comparen ahora el de Collazos con el de Estados Unidos. Es el mismo maestro, es la misma ejecución, es la misma manera tosca de representarlo, exactamente igual, sigue el mismo modelo. Es un maestro muy tosco que está tratando de imitar al maestro de Muarves de Ojeda, que tiene un estilo más definido, al maestro sobre todo que ejecuta los capiteles de la parte inferior de la portada. Pero es el mismo maestro. Yo he puesto al principio los capiteles, en la primera imagen que he puesto de ellos,
he puesto capiteles palentinos, punto, La Ojeda, Buedo, porque indudablemente estos capiteles no sabemos de qué iglesia salieron, pero con toda seguridad que fue de la zona de La Ojeda o de Buedo, porque es donde se concentran el 90% de estos capiteles. Pero es un capitel, ha aparecido hace 2 años un artículo de una investigadora americana, Elizabeth Lastra, que ha dado una interpretación tanto discutible de este tipo de estos leones y de este conjunto, digamos, palentino, ¿no? Ella lo ha puesto en relación con un episodio de carácter político, casi podríamos decir también heráldico, de modo que ella identifica al león con el reino de León y a Sansón con, digamos, el rey castellano, ¿no? Y lo pone en relación con la época conflictiva que se vivió en época de Fernando II de León y sobre todo, y más especialmente en la época de su sucesor, de Alfonso IX de León, que reina entre 1188 y 1230, y Alfonso VIII de Castilla, ¿no? Hay un momento de confrontación de los dos reyes. De hecho, Alfonso IX llega a realizar un pacto en 1196 con los almohades para atacar Castilla, ¿eh? Y de hecho es curioso, hay una cantiga de Alfonso X el Sabio, de Villasirga, curiosamente, que alude precisamente a este episodio. Alfonso IX con los almohades atacan a los obreros que estaban construyendo la iglesia de Santa María de Villasirga, que es una referencia muy curiosa para centrar cronológicamente el asunto, ¿no? La cronología. Bueno, pues acontecimiento se ha querido ver, digamos, estas representaciones como un acontecimiento, como una representación alegórica, digamos, de esos enfrentamientos, lo cual no casa mucho porque algunos de los capiteles son anteriores a esa cronología. Rebollo de la Torre es de 1186, anterior a la época de Alfonso IX, y quedan muchos enigmas por explicar, ¿no?, de estos capiteles de Sansón, hipotético Sansón, porque muchas veces aparece asociado precisamente al caballero victorioso, pero eso es otro tema que no toca ahora aquí. Seguimos, por lo tanto, completando o tratando de completar ese puzzle, pero todavía nos faltan piezas, pero piezas que van apareciendo, poco a poco van apareciendo, como este capitel al que he hecho referencia antes de Palencia, y otras más que estoy seguro que volverán apareciendo con el paso del tiempo. Muchas gracias y perdón por haberme excedido el tiempo.